ejemplo, tenemos este ejercicio. Bueno, tenemos esa siguiente ecuación. 3x menos 1, que está dividiendo x cuadrada más 7x más 12, y eso es igual a 1 sobre 2x más 6, más 7 sobre 6x más 24. Bueno, primeramente, tenemos que ver qué es lo que tenemos en la ecuación, ¿no? Primero, el primer vistazo es qué es lo que tenemos, fracciones. Entonces, ya debemos de saber que si tenemos fracciones es porque vamos a calcular un mínimo común múltiplo. Para cuando es un número en el denominador, ya sabemos cómo calcular el mínimo común múltiplo, como cualquier otro. Cuando tenemos un denominador con un número y acompañado de la incógnita, pues ya sabemos cómo calcularlo también, cómo calcularlo cuando tenemos polinomios, que es este caso. Y cuando tenemos polinomios, lo que tenemos que hacer es multiplicar todos los denominadores, ¿sí? Uno por uno. Ahora, esta ecuación tiene tres términos. También es otra cosa que tenemos que identificar cuáles son esos términos, las tres divisiones, por así decirlo, ¿no? Y las tres son positivas. Aunque no lo tenga aquí, es un más y un más. Este es uno, este es otro y este es otro. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos tres términos. Es una ecuación con fracciones. Y tenemos polinomios en lo que vienen siendo los denominadores. Entonces, como tenemos polinomios, hay que multiplicar esos denominadores y ese va a ser nuestro mínimo común múltiplo. ¿De acuerdo? Ahora, ok, tenemos fracciones, pero para poder calcular un mínimo común múltiplo, lo podemos hacer así, multiplicando todo esto. No hay problema. Yo puedo poner x cuadrado más 7x más 12 por 2x más 6 por 6x más 24 y lo puedo resolver. Pero es mucho más complicado resolverlo de esa manera. ¿Por qué? Porque así como si tuviéramos fracciones, por ejemplo, si tuviera yo aquí un séptimo, es igual a 2 tercios más 3 tercios. ¿Sí? De resolver pues una ecuación así y resolver los términos que están en esa ecuación para hacer la igualdad es mucho más difícil cuando yo tengo aquí en los denominadores lo que vienen siendo valores no homogéneos. No homogéneos quiere decir que los tres no son iguales. En este caso solamente dos denominadores son iguales y uno es diferente. Ese es el que tendría que convertir, ¿sí? O tendría que modificar para que esto me diera también tres, esto que está acá abajo, para que todo fuera homogéneo. O al revés, ¿verdad? Estos dos, convertirlos a siete, para que todos sean los denominadores iguales. En este caso, es como si lo que tuviera acá arriba se reflejara acá abajo. Estos dos denominadores son iguales y este es diferente. ¿Por qué estos dos son iguales? Porque son expresiones lineales. ¿Por qué lineales? Porque la x está elevada a la 1. Y esta podría ser, bueno, esto es una expresión cuadrática. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo x elevada a la 2. ¿Sí? Entonces, este denominador es diferente a estos dos. Entonces, este denominador, que es como si tuviera yo el 7, tengo que convertirlos a 3, o sea, a expresiones lineales. ¿De acuerdo? Entonces, primer punto, tengo fracciones. Tengo que calcular mínimo común múltiplo. Son polinomios los denominadores, tengo que multiplicarlos. Pero los denominadores, para calcular el mínimo común múltiplo, es más fácil que todos sean homogéneos. Aquí hay dos lineales y una cuadrática, entonces la cuadrática hay que convertirla a lineal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos nosotros este trinomio? Si se fijan, este trinomio es una expresión cuadrática
que si yo lo igualo a cero, podría ser fácilmente una función cuadrática. Entonces, ¿cómo resolvía estos problemas? Este problema es como si yo tuviera aquí un igual a cero, ¿no? En los ejercicios que hemos hecho anteriormente, en donde yo no podía eliminar la x cuadrada. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Utilizaba uno de dos métodos, el método de la fórmula general o el método de la factorización. ¿Cuándo se recomendaba uno u otro? El de la factorización se recomienda cuando yo no tengo ningún número a un lado de la x cuadrada. Cuando tengo un número, un término con, o sea, un factor con un número, se recomienda utilizar la fórmula general. En este caso se recomienda utilizar la factorización, aunque no es obligatorio, ¿verdad? Pueden usar cualquier método de los dos. Entonces, primeramente tengo que convertir esto a lo que viene siendo expresión lineal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo convierto? Bueno, para convertirlo, tenemos que hacer, primeramente, la factorización es abrir los paréntesis. ¿Sí? Luego, donde tenemos la x cuadrada, hay que calcular la x cuadrada, hay que calcular su raíz cuadrada. La raíz cuadrada de x cuadrada es x. Y esa x la pongo en las dos partes. ¿Sí? Ahora, necesitamos un número que multiplicado nos dé 12 y sumado nos dé 7. ¿Sí? En este caso, buscando los números, sería el 4 y el 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 4 por 3 es 12 y 4 más 3 es 7. Aquí no hay problema porque los signos son positivos, no hay tanto problema. Entonces ya encontramos que es el 4 y es el 3. Siempre hay que colocar nosotros primero el número más grande, el 4, del lado izquierdo, y el más pequeño del lado derecho. Entonces ya calculamos la raíz cuadrada de x, es x en los dos extremos, un número que multiplicado me dé el 12, 4 por 3, 12, y sumado me dé 4 más 3, 7. Se coloca el mayor, luego el menor, y los signos se van a colocar primero, en el primer paréntesis, el primer signo, el que esté aquí. En este caso es un más. Y ese segundo signo sería la multiplicación de los signos. Más por más da más. Si aquí estuviera un menos, el primero sería más y el segundo sería más por menos, da menos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y así es como se factoriza. Si yo hago esta multiplicación de binomios, me tiene que dar exactamente lo mismo que está acá. Así es una manera de comprobarlo, ¿no? Que está bien, pero bueno, ya vemos que está bien. Y esto entonces se convierte en, vamos a ponerlo aquí, x más 4 por x más 3. Esto que está aquí, si se fijan, ya lo convertimos en expresión lineal. Es como si eliminara esto, ya tengo en lugar de esto, tengo esto, que es lo mismo. Y ahora sí, si se fijan, ya tengo tres denominadores de los tres términos homogéneos. Esta es una expresión lineal, es una multiplicación, pues son lineales. Este también es lineal y este es lineal. Bueno, ya teniendo las expresiones lineales, ahora necesitamos nosotros calcular el mínimo común múltiplo. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es ese mínimo común múltiplo? Si se fijan aquí, yo ya reduje a expresión lineal. ¿De acuerdo? Acá tengo una expresión lineal, pero ¿cuál es la diferencia con las otras expresiones lineales que hemos visto? Hemos visto nosotros puras expresiones lineales donde la x no está acompañada de un número. La x siempre ha estado sola. Hemos visto, por ejemplo, x más 6 y x más 24, pero no hemos visto ninguna resolución de ejercicios cuando tenemos un número acompañando la incógnita. Si se fijan, aquí tengo incógnita y tengo número. Cuando había un número no hay problema, pero aquí tengo dos números, tengo el 2 y el 6 y el 24.
Entonces yo no puedo, bueno, puedo simplificar todavía esto para que sea una expresión lineal de este tipo, donde la incógnita esté sola y acompañada de una suma, por ejemplo, un binomio. ¿Sí? ¿Por qué se tiene que simplificar? Aunque ya son lineales todas, se supone que nosotros calculamos el mínimo común múltiplo de todo esto para poder eliminar cosas y que se haga más fácil la resolución de toda esta ecuación. Que como les digo, no es obligatorio, lo podemos hacer con pura álgebra, pero no es el caso, ¿verdad? El caso es reducir a lo mínimo, que quede todo homogéneo para poder eliminar yo términos, en este caso de las multiplicaciones, y dejarlo en su mínima expresión, para que ese mínimo común múltiplo ya lo pueda multiplicar por cada uno de de los términos que tengo en cada uno de las fracciones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Eh, perdón. Primeramente, aquí ya calculamos tu expresión lineal, ¿no? Con lo que viene siendo la factorización o la fórmula general. Aquí, este 2x más 6. Lo voy a poner aquí abajo. 2x más 6, ¿cómo lo vamos a calcular? Si se fijan aquí, yo tengo una x acompañada de un 2 y el 6. Entonces, este es un denominador. El denominador está o tiene o contiene dos números, el 2 y el 6. ¿Cuál de estos dos sería el mínimo común múltiplo? ¿Sí? En este caso, cuando nosotros tenemos una x acompañada del 2 y es un binomio o un polinomio, tenemos que calcular el mínimo común múltiplo de estos dos números. ¿Cómo lo calculamos? Poníamos el 2, ponemos el 6 y calculamos el mínimo común múltiplo. ¿Sí? En este caso, el mínimo común múltiplo se tiene que calcular para los dos términos al mismo tiempo, para los dos números al mismo tiempo. ¿Qué es lo que le puedo hacer yo a los dos números al mismo tiempo? Nos vamos primero por la mitad. ¿Le puedo calcular la mitad de los dos? Sí, entonces le calculo la mitad. La mitad de 2 es 1, la mitad de 6 es 3. Aquí que puedo calcularle a los dos al mismo tiempo. No le puedo calcular mitad. No le puedo calcular tercera, ni cuarta, ni quinta. ¿Por qué? Porque a los dos al mismo tiempo no le puedo hacer eso. Aquí, pues, aquí en la mínimo común múltiplo normal pondría un 3 y le saco tercera y ya me queda uno. Pero aquí es a los dos al mismo tiempo. Si esto fuera un trinomio y hubiera otro número, sería a los tres al mismo tiempo o a los cuatro al mismo tiempo, dependiendo de los números que hay en el denominador. En este caso hay dos números, el 2 y el 6. A los dos les puedo sacar mitad y aquí a los dos ya no les puedo hacer nada al mismo tiempo. Entonces se queda como 2. El mínimo común múltiplo para eh, este denominador es el 2. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos que para este es el 2. Oh, yo voy a ponerlo aquí, ¿no? El 2, para que no se nos olvide. Y el otro, 6x más 24, es exactamente lo mismo. Tengo 6x más 24. Tengo que calcular el mínimo común múltiplo de los dos números que tengo ahí. A este le puedo sacar mitad, sí. Entonces le pongo 2. La mitad de 6 es 3. La mitad de 24 es 12. Aquí a los dos les puedo sacar mitad, no. Ok, ¿les puedo sacar tercera? Sí, a los dos les puedo calcular su tercera. Les pongo tercera, la tercera de 3 es 1, la tercera de 12 es 4. Entonces, esto me queda como 2 por 3, 6. ¿Sí? Y este número, bueno, aquí lo voy a poner 6. Sería el mínimo común múltiplo. Ese es solamente para recordarlo, ¿no? El 2, y acá me calculó el 6. Ahora, ¿qué voy a hacer con ese 2 y con ese 6? Déjenme borrarles aquí. ¿Sí? Lo que voy a hacer con ese
2 y con ese 6, ¿sí? Es calcular el mínimo común múltiplo de esto nada más, ¿sí? Bueno, voy a calcular la expresión lineal que me permita a mí modificar esto y dejarlo solamente de este tipo, como una x más 3, x más 4, o quizá x más 6, x más 24, no lo sé, lo que vaya a resultar, pero que me quede solamente, eh, ¿cómo les diré? Términos homogéneos que yo pueda al final multiplicar, que no haya ni x cuadradas, ni 2x, ni nada de eso, sino que la x esté solita, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a factorizar también, ¿sí? En este caso, ¿cómo lo factorizamos? Si se fijan, el primero, el 2, que fue el que nos resultó de este denominador de 2x más 6, el mínimo común múltiplo es el 2. ¿Sí? Entonces, ese 2 lo tengo que multiplicar yo por lo que viene siendo mi binomio. ¿Sí? ¿Cómo sería, si lo quisiera hacer como tipo fórmula, cómo sería la fórmula? Sería el mínimo común múltiplo, ¿sí? O bueno, no el mínimo común múltiplo, vamos a poner el denominador, ¿no? O sea, vamos a modificar el denominador. Entonces, el denominador, vamos a poner así, denominador es igual a los términos que tengo en este caso en el binomio, ese es un binomio, por ejemplo, 2x entre el mínimo común múltiplo, ¿sí? Y como aquí tengo un signo de más, que pongo más, el siguiente término, que es el 6, entre el mínimo común múltiplo, ¿sí? Y fíjense, aquí tengo 2x más 6. Y ese 2x más 6, cada uno de estos términos lo voy a dividir entre el mínimo común múltiplo que me resultó, que es el 2, para esta, ¿verdad? Entonces esto sería igual a 2x entre 2 más 6 entre 2, ¿de acuerdo? Cada uno de los términos del binomio lo voy a dividir entre lo que me resultó de su mínimo común múltiplo de esta expresión. ¿Y qué es lo que hago aquí? Simplemente esto me queda como el 2 y el 2 se eliminan, me queda solamente x más 6 entre 2, 3. ¿Sí? Y se fijan, esa expresión que era 2x más 6, factorizándolo de esta forma, o dividiendo su mínimo con un múltiplo en cada uno de los términos del binomio, eso me queda como x más 3. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero ese 2x más 3, si yo lo pongo solito aquí, ¿qué pasa con este 2? ¿Sí? ¿O qué pasa con este 6? O sea, esto lo tendría que multiplicar por algo para que me diera esta expresión. Esto no es igual a esto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué le faltaría aquí a la fórmula? Aquí le faltaría multiplicarlo por el mínimo común múltiplo. ¿Sí? Entonces, mi fórmula para este caso quedaría agregándole aquí el mínimo común múltiplo, multiplicando todo esto. ¿Sí? Si yo lo multiplico 2 por x, me da 2x, 2 por 3, 6. Si yo lo dejara sin el 2, ¿sí? Este sería x más 3, pero este x más 3 no es igual a 2x más 6, que le tengo que agregar el mínimo común múltiplo que acabo de calcular, que era el 2. Ahora sí, ese 2, que es el mínimo común múltiplo, va a multiplicar a lo que me resulte de la división de cada uno de los términos entre el mínimo común múltiplo. ¿Sí me explico? Y ahorita lo volvemos a hacer con el 6. Aquí era un 6. Aquí el denominador, dijimos entonces que era, la fórmula sería el mínimo común
múltiplo multiplicando. En este caso, aquí tengo dos términos, el 6x y el 24. Entonces sería 6x entre el mínimo común múltiplo más, porque hay un más, 24, dividido también por el mínimo común múltiplo. Y esto me resulta a 6x entre 6, que era el mínimo común múltiplo que calculamos para estos dos números, más 24 entre 6 también. Eso se elimina, entonces esto me queda como x más 24 entre 6 es igual a 4, ¿sí? Pero se está multiplicando. Eso se multiplica por el mínimo común múltiplo que calculamos, que es el 6. ¿Sí? Entonces aquí me quedaría como 6. Bueno, aquí esto es igual. No, estamos nada más eliminando esto. Esto es 6 por x más 4. ¿Sí? Y si lo multiplicamos, 6 por x me da 6x, 6 por 4, 24 positivo. ¿De acuerdo? Y así, si se fijan, ya tengo yo términos, ¿cómo les diré? Sencillos. Tengo el x más 4, el x más 3, tengo el 2, este es un término solo, todo está multiplicándose, si se fijan, este multiplica este, que multiplica este, que multiplica este, a este y a este. Todo es una multiplicación. Entonces, aquí tengo el x más 4, que es podemos decir, un término, otro término, el 2 es otro, el x más 3 es otro, el 6 y el x más 4 es otro. Entonces, todavía estamos calculando el mínimo común múltiplo por el que vamos a multiplicar cada uno de los términos, pero estamos simplificando todo esto. Aquí ya lo simplifiqué a una sola multiplicación de todos estos términos. Ahora, ¿qué era lo que hacíamos? Lo que hacíamos era de que el mínimo común múltiplo, ok, ya tengo todos homogéneos. Si se fijan, este es un término, una expresión lineal. El 2 es una expresión lineal, x más 3 también, el 6 es otra expresión lineal y el x más 4 es otra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo me quedaría el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo dijimos que son todos los términos homogéneos que tenga aquí en esta multiplicación, pero sin que se repitan. Entonces, para que no se repitan, por ejemplo, este x más 4, si se fijan, se repite acá. Entonces, este lo elimino. El x más 4 nada más, no el 6. Recuerden que aquí todo está multiplicando. Aquí multiplica, multiplica. Ahora, permanece este. Me voy al siguiente, x más 3. ¿Tengo un x más 3? Sí, que es este. Entonces lo elimino. ¿Y qué es lo que me queda solamente? Me queda x más 4 por x más 3 por 2 por 6. Entonces, el mínimo común múltiplo con el cual yo voy a multiplicar cada uno de los términos de la ecuación quedaría como x más 4 por x más 3 por 2 por 6. ¿Sí? Son cuatro términos que hay que multiplicar. ¿De acuerdo? Y así es como calculamos el mínimo común múltiplo de todo esto. Tenemos un trinomio, una expresión cuadrática, hay que convertirla a lineal. Tenemos una expresión lineal, pero que está acompañada de un número, hay que convertirla también a expresión lineal, que me quede de esta forma. Aunque quede un número acá afuera, este es otro término, ¿sí? Que podemos eliminar más adelante. Y este x más 4 también es para que me quede de esta forma, solamente, aunque quede otro término fuera. Entonces, esto es lo mismo que esto es lo mismo que esto, y esto es lo mismo que esto. Para el mínimo común múltiplo, solamente debo de tomar uno de ellos, no se tienen que repetir. Entonces me quedaría x más 4, x más 3 por 2 por 6. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo quedaría lo que viene siendo la expresión?
O sea, ya lo que es la función, cómo eliminaríamos lo que son los denominadores. Aquí lo voy a hacer ya un poquito más mentalmente, ¿no? Ya no voy a escribir toda esta multiplicación por el primer término y luego toda esta multiplicación por el segundo término y toda esta multiplicación por el tercer término. Ya lo vamos a hacer un poquito más mental. Ahora, si se fijan, yo tengo ese término que es el 3x menos 1 entre x cuadrada más 7x más 12. Eso lo voy a multiplicar por el mínimo común múltiplo para poder eliminar el denominador. ¿Sí? Entonces, esto es como si estuviera acá arriba y abajo pues hay 1 y esto es lo que estuviera abajo del denominador. Esto lo voy a dividir entre esto. ¿Sí? Pero esto es igual a esto en expresión lineal. Entonces, cuando nosotros dividimos, lo que viene siendo, este, lo que viene siendo esto entre esto, que nos resulta. Si se fijan, tenemos x más 4 abajo. Bueno, lo voy a hacer al revés. X más 4 arriba, x más 4 abajo. X más 3 arriba, x más 3 abajo. ¿Qué es lo que pasa? Esos se eliminan. ¿Sí? Se eliminan y ¿qué es lo único que me queda? El 2 por 6. ¿Sí? Pero ese 2 por 6 va a estar multiplicando al numerador, que es lo que resta de la fracción. ¿Sí? Aquí lo voy a hacer de una vez. 2 por 6, ¿cuánto nos resulta? 12. ¿Sí? Que va a multiplicar al numerador, que es 3x menos 1. ¿Por qué nomás al numerador? Porque eso ya se eliminó. Todo esto, que es igual a esto, se eliminó con esto. Con el x más 4 y el x más 3 queda 2 por 6, 12, que multiplica el numerador, que es 3x menos 1. Y de esa manera toda esta fracción, que estaba ahí un poquito, que lo veíamos complicado, ya lo reduje a esta expresión lineal, que es una multiplicación. ¿Sí? El siguiente es exactamente lo mismo. Voy a poner igual, porque así me lo marca lo que es la función. Y ahora voy a eliminar este denominador. Este 2x es lo mismo que tener 2 por x más 3. ¿Sí? Entonces, el mínimo común múltiplo, que es x más 4 por x más 3 por 2 por 6, lo voy a dividir entre 2 por x más 3. Si se fijan, aquí yo tengo un 2, bueno, al revés, un 2 arriba en el numerador, o sea, en la parte de acá, y un 2 abajo. Esos se eliminan. Tengo un x más 3. Ese x más 3 también se elimina. Es como si yo eliminara el 2 por x más 3, 2 por x más 3. Esos dos los elimino. ¿Y qué es lo único que me queda? El 6 por x más 4. ¿De acuerdo? 6 por x más 4 que multiplica al numerador. Nunca se olviden del numerador. ¿Sí? De aquí del mínimo común múltiplo lo que me quedó fue 6 y el x más 4. O x más 4 por 6, ¿no? Es lo mismo. Pero multiplicando al numerador. Nunca se olviden del numerador. ¿Sí? Entonces, si yo tengo aquí, me quedó el 6, siempre ponemos por lo general lo que viene siendo el término independiente y luego los binomios, trinomios, etcétera, ¿no? O los monomios. Entonces sería 6 lo que me queda por x más 4, que multiplica al 1. Pero como está multiplicando por 1, 6 por x más 4 por 1 es igual a 6 por x más 4. Entonces aquí quedaría como 6 por x más 4. Y todo eso es como si lo multiplicara por 1, ¿verdad? 1 por x más 4, x más 4 por 6, ya sería otra multiplicación, ¿no? Que vamos a hacer ahorita. Entonces esto queda igual así, porque es por 1. Luego el más de la función, y ahora tengo que eliminar este denominador, que era así, de esa forma, ya lo convertimos de esta forma. Entonces tengo el 6 por x más 4. Voy a eliminar el 6 y el x más 4. ¿Y qué me queda? El 2 por x más 3. Pero este multiplica al numerador. Entonces esto me quedaría 2 por 7 por x más 3. Y de una vez lo voy a hacer. 2 por 7, 14 por x más 3.
Y ya tengo puras multiplicaciones. Y ahora voy a simplificar. ¿Sí? Aquí ya, si se fijan, ya es muchísimo más fácil que era lo que teníamos acá. ¿De acuerdo? Y hago las multiplicaciones. 12 por 3 es 36. Ah, bueno, aquí la multiplicación de un término independiente por este binomio, ¿no? 12 por 3x es 36x, luego más por menos da menos, 12 por 1, 12. ¿De acuerdo? Y eso va a ser igual, el igual de la función, y hacemos la multiplicación. 6 por x me da 6x, más por más da más, 6 por 4, 24. Resultó más o menos lo mismo, ¿no? Luego el más, y aquí multiplicamos 14 por x es 14x, y 14 por 3 es 3 por 4, 12, 42. Más por más da más, 42. ¿Sí? Y ya todo esto que era una fracción ya lo convertimos a esta expresión lineal, o función lineal, mejor dicho. ¿De acuerdo? Y aquí, bueno, simplemente cuando llegamos a ese punto, voy a borrar esto de aquí. Cuando llegamos a ese punto, hay que ver si no tengo unas x cuadradas por ahí. No tengo x cuadrada, o sea que mi función nunca va a poder ser cuadrática, sino que mi función va a ser una función lineal. Y como es una función lineal, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Agrupar términos semejantes. Las x del lado izquierdo, los números o términos independientes del lado derecho. Entonces ya el 36x ya lo tengo del lado izquierdo. Ahora me tengo que traer este 6x y este 14x. Este 6x está sumando, va a pasar para el otro lado restando, menos 6x. Este 14x que está sumando va a pasar para el otro lado restando. ¿Sí? Ya terminé con las x, ahora siguen del otro lado los números. De este lado tengo el 24, ya lo tengo ahí acomodado. Tengo el 42 positivo. Y de este lado tengo el menos 12, que cuando pasa para acá, pasa sumando. ¿De acuerdo? ¿Sí estoy bien? Sí. Ok. Voy a borrar esto. Ya tenemos agrupados los términos semejantes. Ahora simplemente hay que hacer las operaciones, ¿no? 36 menos 6 me da 30. Menos 14x me da 16x, ¿no? Esto me queda como 16x, que es igual a 24 más 42 son 60, 66, 76 y 2, 78. Y simplemente ya, si se fijan aquí, la x, ya en este paso, me quedó positivo, no hay que multiplicar por menos 1, entonces simplemente despejo. X es igual a 78, entre este 16 está multiplicando, va a pasar por acá dividiendo. Esto le puedo sacar mitad. La mitad de 78 es 39. La mitad de 16 es 8. Y bueno, ese número ya no lo puedo simplificar, ya no le puedo sacar octava, no le puedo sacar mitades, terceras. ¿Sí? Entonces ya se quedaría así. El resultado sería este. X es igual a 39 octavos. ¿Sí? ¿Qué podríamos decir nosotros? Bueno, pues qué flojera ahora comprobarlo, ¿no? Porque 39 octavos al cuadrado, y luego aquí por 7, y aquí por 2, aquí por 3, pues tendría que ser como quien dice otro ejercicio más para poder comprobar que todo eso está bien. Entonces, lo que podemos hacer una comprobación rápida. Yo sé, si yo confío de que este resultado está bien, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es de que con este número, que no me diera cero en el denominador, porque si me da cero en el denominador es un error. No puedo dividir ningún número entre cero. ¿Sí? Cero sí lo puedo dividir en cualquier número, pero un número entre cero no se puede dividir. Entonces, simplemente podríamos ver si este 39 octavos que está al cuadrado
no se convierte por ahí todo esto en cero, solamente los denominadores. ¿De acuerdo? Y para eso ya vimos cómo hacer las operaciones, ¿no? Por ejemplo, tendría que multiplicar 2 por 39, en este caso era 2 por 39 octavos más 6, o 6 por 39 octavos más 24, o 39 octavos al cuadrado más 7 por 39 octavos más 12. Y que ese resultado no nos diera cero. Pero igual, se puede hacer la comprobación de todo, ¿no? Incluso lo podemos sacar con decimales si quieren hacerlo más rápido también. ¿Sí? Simplemente para comprobar. Bueno, ¿alguna duda, jóvenes, con esto? ¿Alguna pregunta con todo esto que vimos? No, profe, sí quedó entendido. ¿Sí? Ok, muy bien. Bueno, ok. Bueno, el otro ejercicio, yo creo que es el último de esto del inicio de la... Este es el inicio de las ecuaciones lineales. Quizá mañana vamos a ver ya otro tema, también referente a esto, ¿no? Pero lo que le seguiría para poder nosotros ya más adelante resolver problemas. Ahorita ya vimos todos los posibles escenarios a los que nosotros nos podemos enfrentar. Bueno, no todos, ¿verdad? No todos los de las ecuaciones lineales, porque hay muchos más. Pero todos los posibles escenarios que podemos nosotros enfrentarnos con los ejercicios que vamos a ver en la segunda unidad. ¿Sí? Entonces, si ya sabemos cómo resolver este tipo de ecuaciones, pues las más sencillas que están hacia atrás, pues serían mucho más fáciles, ¿no? Entonces aquí solamente lo dejamos hasta trinomios, en lo que viene siendo el denominador, pero sí, aunque sea trinomio, cuatrinomio, quintinomio, como se llame, o como se le dice, polinomios de cualquier extensión, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Hay que calcular, por ejemplo, solamente quiero que quede claro eso. Si yo tenía, por ejemplo, aquí el x cuadrada, no, vamos a poner x sola, tenía 2x cuadrada menos 4. Digo, 2x menos 4. Esa expresión, si se fijan, no es del tipo x menos 4 o x más 4, sino que va acompañada de un número. Solamente hay que recordar eso, que cuando está acompañado de un número, este que está acá, esos dos números hay que calcularle su mínimo común múltiplo. Entonces sería el mínimo común múltiplo del 2 y el 4. La mitad le puedo sacar a los dos. Y aquí a los dos no les puedo sacar mitad. Al mismo tiempo, ¿sí? A ese sí le puedo sacar mitad, pero los dos al mismo tiempo no. Entonces todo esto, el mínimo común múltiplo es 2. Y ese 2, ¿sí?, va a multiplicar a lo que viene siendo, ya vimos eh, el x más 4, ¿no? Bueno, aquí sería, es como si fuera el 2x entre el 2 y el menos 4 entre 2. Aquí se eliminan, queda solamente x menos 4 entre 2. Entonces, esta expresión se convierte a esto. Nada más recuerden eso, de cuando está acompañado, ¿sí?, pues sería los denominadores. Ese es un binomio, pero como les digo, es lo mismo si yo tuviera un cuatrinomio, o un trinomio en este caso. Sería lo mismo, los mínimos comunes múltiplos vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle así, del 2, el 4 y el 6. A todos les puedo sacar mitad, ¿sí? Pero luego ya no le puedo sacar mitad a ninguno de estos al mismo tiempo, ni tercera al mismo tiempo. Entonces quedaría el mínimo común múltiplo como 2. Y esta 2x menos 4 más 6 se divide cada uno de ellos entre el mínimo común múltiplo, ¿sí? Y solamente me queda aquí como x menos, aquí se fijan ya son medios, ¿sí? ¿De acuerdo? Aquí más, menos por más da menos. Entonces, aquí hacemos la suma, 4 más 6 es 10 medios, que sería 5, ¿no? Y eso me quedaría como 2 por x menos 5.
Así yo le ponga más términos 4, 5, 6, 7, 8, voy a calcular el mínimo común múltiplo de todos esos números. Recuerden que cuando una X está sola es porque tiene un 1 a un lado, y lo voy a calcular. Y al final siempre me va a quedar una expresión de este tipo, un término independiente y un binomio. Pero esta expresión es lineal, ya no es cuadrática. O no es del tipo como eso que estamos resolviendo aquí, ¿no? Sino que tenemos que comenzar a dividirlo. Y si, bueno, como les digo, si ya podemos resolver estos ejercicios, pues todos los que están hacia atrás, si se fijan, son parte de los pasos que tenemos del más difícil, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahorita ya no alcanzamos a ver otro, pero traten de resolver este. Ahí con calma, ahí más tarde, ahí en su casa. Tómelo como si fuera un examen. No es examen, pero a ver qué tal lo resuelven. Pueden practicar con este. Si resuelven este, pues prácticamente ya pueden resolver cualquiera, ¿no? Porque recuerden que cada una de las partes de la resolución de esta ecuación, pues es como si estuviéramos haciendo otras ecuaciones de ejercicios anteriores. ¿Sí? Entonces ahí si le quieren sacar o si lo quieren apuntar, solamente para que traten de hacerlo ustedes, lo practiquen. Y como les digo, si ya saben resolver esta, hagan su comprobación también. Con esta pueden practicar casi pues para todo lo que hemos visto hacia atrás, ¿no? Practicando este tipo de ecuaciones ya es como si estuvieran haciendo un repaso de todo lo que vimos hasta el día de hoy. En este caso con la resolución de este tipo de ecuaciones.